Buenos días, mi nombre es Paula Camila Cuervo Sierra y hoy voy a presentarles un análisis completo, profundo y detallado del proyecto contable y jurídico de la empresa Wine Passion S.C.A. Este trabajo corresponde a la entrega final de la asignatura Contabilidad General de la Universidad Militar Nueva Granada. En este video explicaré con detalle cómo se construyó la empresa desde cero, incluyendo las necesidades iniciales, las inversiones, las fuentes de financiación, los estados financieros, los comprobantes de diario, el libro mayor y cada documento legal necesario para su creación. Bueno, para empezar el proyecto, lo primero que hicimos fue identificar las necesidades iniciales de la empresa. Wine Passion es una empresa dedicada a la comercialización de vinos y por esto requiere una combinación de recursos físicos, tecnológicos y comerciales. Les voy a empezar hablando sobre las inversiones en activos fijos. En este documento podemos identificar varias inversiones importantes. Computadores 10 millones, inventario inicial 120 millones, local comercial 130 millones, muebles y enseres 20 millones. Estas inversiones suman un total de 280 millones. Cada uno de estos valores corresponde a industrias diferentes dentro del PUC. Los computadores van en la cuenta 1524, el equipo de computación, los muebles y enseres 1532, el inventario inicial se registra en la cuenta 1435, mercancías no fabricadas por la empresa. El local comercial se registra en el 1504, que son las construcciones y edificaciones. Bueno, pues esto sí se considera como propiedad de la empresa. Ahora les estaré hablando de los gastos iniciales de la operación. Bueno, además de que la inversión en activos también tenemos los gastos necesarios para iniciar operaciones que incluyen los impuestos iniciales de derechos de registro, las licencias, permisos y trámites, los servicios públicos, la adecuación del local, papelería de transporte y otros gastos del funcionamiento. En total de estos gastos ascienden a 47 millones. Estos gastos pertenecen al grupo 5 del PUC, que es principalmente la 5105, que son los gastos de administración, también la 5135, que serían los servicios públicos, la 5120, que son los impuestos y contribuciones, la 5195, que son, bueno, son los otros gastos operacionales. Y bueno, y pues con esto quedaría conformada la base inicial para comenzar las actividades comerciales. Bueno, vamos a continuar con los aportes de los socios y la estructura del capital. Bueno, una vez definidas las necesidades, los gastos iniciales, pasamos a identificar la fuente de financiación, o sea, los aportes de los socios. Bueno, los aportes individuales, en este documento se especifica que Wine Passion tiene 3 socios principales con los siguientes aportes. Juan Esteban Martínez Rivera tiene 399.500.000, Laura Fernanda Gómez Castro tiene 176.870.000 y Paula Camila Cuervo Sierra tiene 289 millones. Al sumar estos valores obtenemos un capital social aportado, el total 865.370.000 más o menos. Este valor constituye el capital social suscrito y pagado. Contablemente se registra en la cuenta 3105, que es el capital social. Bueno, ahora vamos a pasar a analizar el estado de resultados, que es el que nos muestra si la empresa tuvo utilidad o pérdida. Los ingresos operacionales, que son los ingresos por ventas de la empresa, por la empresa, y fueron 296.616.162,44, que este valor está basado en las ventas acumuladas del periodo. Les voy a hablar sobre el costo de ventas detallado. Este costo de ventas está compuesto por el inventario inicial, que son 168 millones, las compras del periodo, que son 177.770.590,20,
La fórmula del costo de compras ventas es inventario inicial más compras menos el inventario final. En este caso, el costo de ventas calculado es de 174.131.562,01. Este valor representa lo que costó a la empresa vender su mercancía. Hablando de la utilidad bruta, al restar los costos de la empresa obtenemos 122.484.600,43. Esta es la utilidad bruta que nos indica cuánto queda antes de descontar los gastos operativos. Les voy a hablar sobre los gastos operacionales. Bueno, dentro del documento aparecen gastos como los gastos administrativos, los seguros, servicios públicos, arrendamientos, honorarios, gastos del personal, papelería, gastos bancarios. Y estos valores ascienden a una cifra entre 34.050.260 y más de 50 millones, dependiendo del rubro. Bueno, ahora les voy a hablar de otros ingresos como los dividendos recibidos, un total de 1.526.872,50 y los gastos financieros de 333.333.33. Los impuestos de renta, el impuesto calculado según el documento es 9.029.454,53. La utilidad neta, finalmente la utilidad del periodo es 81.265.091,64. Esto indica que aunque hubo gastos considerables, la empresa es rentable. Les voy a hablar sobre el estado de situación financiera que nos muestra lo que tiene y lo que debe la empresa como tal. Los activos, el activo total de la empresa es 1.229.132.085,40. Estos se desglosan en los activos corrientes, que son cajas, bancos, inventarios y cuentas por cobrar. Los activos no corrientes, propiedades, equipo y maquinaria. Por ejemplo, las construcciones y edificaciones, 338.370.000, el equipo de oficina 250 millones, el equipo de computación 50 millones, las inversiones 24.634.779,55 y el deterioro NIF, que es 38.370.000. Los pasivos, entre los pasivos encontramos proveedores con 105.329.074,69. Las obligaciones financieras, que son 20.833.333,33. El IVA por pagar serían 24.957.570,17. Retenciones en la fuente, que son los valores variables según los comprobantes. El patrimonio está conformado por capital social, que es de 606.370.000, y la utilidad del ejercicio, que es 81.265.091,54, para un total de 687.635,91,64. Bueno, ahora les voy a explicar 3 de los comprobantes de diario con el detalle contable, pues los que para mí están como más completos. El comprobante del 1 de septiembre del 2025, que incluye la venta de 9.929.000
32, el IVA generado, que es el 19%, con 1.886.516, la retefuente, que es el 2,5, con 248.225, 248.225, la compra de dislicores, que esta está por 3 millones, la consignación en bancos, que está en 50 millones. El total del comprobante, tanto en débitos como en créditos, es de 72.601.548. Esto demuestra la partida doble. El comprobante del 4 de septiembre de 2025 incluye la venta a Maribel López, la compra Arlinina, dividiéndose en recibidos y asiento de inversiones. El comprobante del 30 de septiembre de 2025 incluyen los servicios públicos, los gastos del personal, seguros, arrendamientos honorarios, los gastos bancarios, y estos comprobantes se alimentan el libro mayor. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el libro mayor, que este es el que agrupa todas las cuentas para ver cuánto queda al final del periodo en cada una. Bueno, algunos ejemplos es la caja, que es el 1105, que suma todos los ingresos y salidas en efectivo. Los bancos, el 1110, los movimientos de cuentas bancarias. Los clientes, que sería el 1305 y 1399, que son todas las ventas a crédito. Los inventarios, 1435, que son las entradas y salidas de la mercancía. El IVA descontable y generado, 2408, se utilizan para liquidar el IVA mensual. Los gastos administrativos los gastos administrativos de personal, de servicios, etc. Los ingresos, que es la 4135, que son todas las ventas del mes. Pues ya con esto se obtiene el saldo final, que alimenta los estados financieros. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la minuta. Este es un documento jurídico redactado ante la notaría, que define la creación oficial de la sociedad. Este es como el equivalente al acta de nacimiento de la empresa. Bueno, esta minuta es obligatoria porque sin minuta la empresa no existe legalmente. Es un requisito para registrarse en la Cámara de Comercio, para obtener NIT ante la DIAN, para abrir una cuenta bancaria empresarial, celebrar contratos, afiliar empleados. Bueno, ¿qué contiene la minuta? A, tiene tipo de sociedad. Wine Passion S.A. se constituye como una sociedad comandita por acciones. Esto significa que hay socios comanditados, administran y responden con un patrimonio personal, y hay socios comanditarios que aportan capital y responden solo con su inversión. Bueno, B, el nombre de la empresa, Wine Passion S.A., como ya lo había dicho. C es el domicilio y dirección. En mi caso, mi empresa está en Chía, Cundinamarca, entonces pues en este caso se completa con Chía, Cundinamarca. Bueno, D, el objeto social, que describe todo lo que la empresa puede hacer legalmente, como por ejemplo la compra y venta de vinos, la importación de productos derivados de IVA, la distribución al por mayor y al total, actividades comerciales relacionadas con bebidas. En el E tenemos el capital. En mi minuta aparece el capital autorizado, pues 606.370.000. El dividido en acciones de 18.000 de cada una. Esto define cuántas acciones existen y su valor nominal. El F, tenemos las reglas del funcionamiento,
que incluye la duración de la sociedad, cómo se toman las decisiones y los órganos de control, la responsabilidad de cada socio, entre otras. Bueno, en el G tenemos el representante legal. Bueno, en mi minuta se asigna a Paula Camila Cuervo Sierra como gerente general con facultades para representar la empresa ante terceros, también a firmar contratos, manejar los bancos, realizar actos administrativos, bueno, entre otras. Bueno, la H. La declaración del capital suscrito y pagado. La minuta certifica que el dinero aportado por los socios ya fue entregado a la empresa. Ahora tenemos el certificado de existencia y representación legal, que es la Cámara de Comercio. ¿Qué es? Bueno, esto es un documento emitido por la Cámara de Comercio que valida legalmente que la empresa existe. Bueno, les voy a contar por qué es necesario. Bueno, esto te lo piden los bancos, lo exigen para contratos comerciales, es necesario para ciertos trámites ante el Estado, sirve como por decir, es la cédula de la empresa. ¿Qué contiene? Bueno, esto contiene la razón social, bueno, Wine Passion S.A., el número de matrícula, que es el número de identificación de la empresa, pues dentro de la cámara, que esta pues te la asigna la cámara. La fecha de registro, esta indica cuándo nació legalmente la empresa. La dirección de la empresa, en mi caso, mi dirección es calle 13, número 1018, en Chía, Cundinamarca. El representante legal, Paula Camila Cuervo Sierra. El objeto social, bueno, sería toda la actividad económica permitida, en este caso. El estado del registro sería activo o inactivo. Pues en mi caso está activo. Bueno, está la fecha de renovación. Bueno, que pues esto ya es como para añadir que este documento se debe renovar cada año antes del 31 de marzo. Pues en mi caso, el 31 de marzo, pero pues ustedes lo deben renovar cada año. Bueno, ahora el registro único tributario, el RUT. ¿Qué es? Bueno, pues este es un documento emitido por la DIAN que identifica a la empresa para efectos de impuestos. Digamos que esta es la cédula tributaria de la empresa. Bueno, porque es obligatorio el RUT. Bueno, bueno, es que sin RUT la empresa no puede facturar, no puede declarar IVA, no puede declarar renta, no se puede ser proveedor, ni abrir cuentas bancarias empresariales, ni contratar legalmente. ¿Qué contiene el RUT? El RUT contiene principalmente el NIT de la empresa, que es el número que identifica a Wine Passion en todo el trámite tributario. El CIU, que es la actividad económica, por ejemplo 4632 en mi caso, o 4724, etcétera. Esto clasifica el tipo de actividad ante la DIAN. 3. Las responsabilidades tributarias. Bueno, en mi RUT aparecen las responsabilidades tributarias como responsable de IVA, declarante del impuesto de renta, agente retenedor se aplica, los datos del representante legal como nombre, cédula y dirección. Dirección comercial, que sería el lugar donde está ubicada la empresa o donde opera la empresa. El correo electrónico oficial, que es winepassion@gmail.com. Bueno, ahora el RUES, que es el Registro Único Empresarial y Social. Bueno, el RUES es una base de datos nacional que consolida toda la información registrada en la Cámara de Comercio. Bueno, esta sirve para verificar la información comercial, lo piden para las licitaciones y créditos y contratos. Este permite ver si la empresa está activa, registra empleados y la actividad económica.
Bueno, el RUES contiene la razón social, la matrícula mercantil, la dirección del local, número de empleados registrados, el tamaño de la empresa, por ejemplo, no sé, microempresa, el capital registrado, la actividad económica principal y también la actividad económica secundaria y el estado del registro. Bueno, este formulario es obligatorio ya desde hace varios años para estandarizar datos entre las cámaras de comercio. Bueno, ya les voy a hablar del formulario único de afiliación, EPS. ¿Qué es? Bueno, este es el documento mediante el cual se registra un trabajador o el representante legal en el sistema de salud. Bueno, cuando tú como gerente apareces en este formulario, queda constancia de tu afiliación. Bueno, este que contiene datos del afiliado, el nombre, la cédula y la fecha de nacimiento. Tipo de afiliación, pues en este caso es contributivo, dependiente o independiente. La EPS seleccionada, la entidad que prestará los servicios de salud, la fecha de ingreso, desde cuando comienzas a cotizar, los datos del contacto, dirección, celular y correo. Bueno, porque es obligatorio en la empresa, porque toda empresa se debe afiliar a representante legal, empleados, pasantes, si aplica. Bueno, y esto también es para cumplir con la ley 100. Bueno, el formulario de pensiones. Este documento se registra En este documento se registra la afiliación del trabajador a un fondo de pensiones, como por ejemplo Porvenir o Protección. En este caso pues yo utilicé Porvenir. Bueno, contenía los datos del trabajador, tipo de cotizante, la fecha de ingreso, fondo elegido y firma del representante legal. Bueno, importante es que sin afiliación a pensión, la empresa puede recibir ciertas sanciones económicas por parte del Ministerio de Trabajo. Por último les voy a hablar del formulario de ARL, o sea, los riesgos laborales. Bueno, este sirve para afiliar al trabajador a un operador de riesgos laborales como ARL Sura o ARL Positiva. Bueno, ¿para qué sirve? Cobertura en caso de accidentes laborales, requisitos legales para operar, obligatorio para cualquier empresa que tenga un local físico. Bueno, otros documentos que yo agregué en el archivo, bueno, en seguros tengo los seguros Bolívar, seguros de responsabilidad civil y seguros comerciales. ¿Para qué sirven? Bueno, yo en este caso escogí seguros Bolívar. ¿Para qué sirven? Para proteger el inventario, el local, a los empleados y pues la empresa frente a demandas o cierto tipo de accidentes. Bueno, ya en resumen de este video, este proyecto reúne todos los aspectos contables, financieros y legales de Wine Passion S.A., mostrando desde la inversión inicial hasta los estados financieros de la documentación que respalda la existencia jurídica de la empresa. Gracias por ver este video.